¡Mientes, Esteban! La voz de Paola se quebró entre la música y el ruido de copas. Dijiste que yo era tu única verdad. El restaurante entero se congeló. Las risas se apagaron, los meseros se detuvieron y un silencio espeso cubrió el lugar. La bandeja cayó al suelo. Los cubiertos rodaron como si el destino se hiciera pedazos frente a todos. Paola temblaba, los ojos rojos de rabia y decepción. Frente a ella, Esteban, el empresario perfecto, el hombre encantador, intentaba mantener la sonrisa. Pero detrás de sus ojos brillaba el miedo. «No hagas esto aquí», murmuró entre dientes. Paola soltó una risa amarga. «Aquí fue donde me mentiste, donde juraste amor mientras ella…» Miró a la mujer de vestido verde. «Esperaba en tu casa creyendo que era su esposo fiel». Un murmullo recorrió el salón. Algunos grababan con sus teléfonos, otros bajaban la mirada, incómodos. Esteban extendió una mano suplicante. «Paola, por favor, déjame explicarte». «No». Su voz tembló, pero no retrocedió. «Lo único que quiero es que digas la verdad». Las luces del restaurante parecían más frías. Cada mirada estaba sobre ellos. Y en ese instante, sin saberlo, Paola Ramírez cambió para siempre su vida. Porque ese grito de traición no era el final de una historia de amor, sino el comienzo de una lucha contra algo mucho más oscuro que una mentira. Un secreto que la haría enfrentar no solo al hombre que la engañó, sino al pasado que jamás imaginó tener. El murmullo del restaurante se quebró con el sonido seco de una bandeja cayendo al suelo. Los cubiertos rodaron como si el destino mismo se desparramara frente a todos. Paola temblaba, con los ojos clavados en el hombre que hasta hacía segundos llamaba amor. «¿Cómo dijiste que te llamas?», preguntó la mujer elegante de vestido verde, apoyando una mano sobre el brazo de Esteban. El silencio se volvió un cuchillo. Él tragó saliva, su sonrisa de empresario seguro se desmoronó. «Ella es mi colega», balbuceó Esteban, buscando una salida imposible. Paola sintió que la garganta se le cerraba. «¿Colega?», repitió con una risa amarga. «¿Así llamas a la mujer con la que pasas las noches cuando dices que viajas por trabajo?». Varias mesas giraron sus miradas hacia ellos. El maître intentó intervenir, pero nadie se atrevió a romper el aire tenso que se respiraba. «Paola, por favor, no hagas esto aquí», murmuró Esteban. «¿Aquí?», interrumpió ella con la voz quebrada pero firme. «Aquí fue donde me prometiste que dejarías todo por mí, que nuestro amor no tenía secreto». La mujer del vestido verde lo miró con furia. «¿Qué está diciendo esta mesera, Esteban?». La palabra mesera resonó como una bofetada. Paola bajó la vista, sintiendo la vergüenza que subía por su cuello. Durante meses había creído en ese hombre, en sus gestos amables, en sus promesas murmuradas entre copas de vino y sueños compartidos. Y ahora, frente a todos, era solo una mesera. Las lágrimas le nublaron la vista, pero su orgullo la mantuvo de pie. «No te preocupes», dijo tomando aire. «Ya entiendo todo. La colega soy yo. La esposa es ella». El restaurante se llenó de murmullos. La esposa retrocedió un paso, como si necesitara comprobar que la traición era real. Esteban intentó acercarse a Paola, pero ella dio un paso atrás. «¿Cuánto tiempo pensabas seguir mintiendo?», preguntó con la voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que todos la oyeran. «Yo iba a decírtelo. Solo necesitaba tiempo», intentó él. «¿Tiempo?», repitió ella. «Yo te di todo, incluso la fe que ya no tenía en nadie». Un camarero quiso ayudarla a recoger la bandeja del suelo, pero Paola la dejó allí. No quería borrar el rastro de su dolor. Cada mirada sobre ella era un recordatorio de que había amado a quien no debía. La esposa de Esteban se giró y antes de irse le lanzó una frase que lo dejó helado. «No vuelvas a casa». Él intentó seguirla, pero Paola lo detuvo. «No corras detrás de nadie», le dijo con un hilo de voz. «Ya destruiste suficiente». Y sin mirar atrás, caminó hacia la puerta entre los murmullos, con la cabeza erguida y el corazón destrozado. Afuera, la lluvia la recibió como un espejo de su tristeza. Cada gota parecía repetir su nombre, Paola, recordándole que su vida acababa de cambiar para siempre. Desde dentro,
Esteban la observó irse, sabiendo que ese grito en medio del restaurante no solo había destruido su mentira, sino también su destino. Si esta historia ya te conmovió hasta aquí, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu me gusta para seguir acompañándonos. La lluvia caía con furia sobre las calles de Guadalajara, como si el cielo quisiera lavar la vergüenza de Paola. Caminaba sin rumbo, con el uniforme empapado y el cabello pegado al rostro, mientras las luces de los autos se reflejaban en el pavimento como lágrimas que no eran solo suyas. Se detuvo frente a una vitrina cerrada. Su reflejo le devolvió la imagen de una mujer derrotada, pero en el fondo de sus ojos aún brillaba algo: la dignidad. Respiró hondo y murmuró para sí: no voy a dejar que me destruyan. A unos metros, una camioneta negra frenó. La puerta del copiloto se abrió y Esteban bajó, corriendo bajo la lluvia. «Paola, espera», gritó. Ella no se movió, solo giró lentamente, observando al hombre que había prometido amor eterno y le había dado una mentira envuelta en lujo. «¿Qué más quieres, Esteban, que te aplauda?», preguntó con voz ronca. «Déjame explicarte, por favor. Yo no planeé que las cosas fueran así». Él intentó acercarse, pero Paola levantó la mano. «No des un paso más. No quiero que la gente piense que todavía te escucho». Esteban detuvo su avance, empapado, con la mirada desesperada. «Paola, mi matrimonio no existe desde hace años. Solo seguimos juntos por apariencias, por los negocios de mi familia. No sabía cómo decirte la verdad sin perderte». Ella soltó una risa amarga. «Entonces preferiste perder tu dignidad». El silencio los envolvió. El sonido de la lluvia era el único testigo de un amor que se desmoronaba. Paola dio un paso hacia él, con los ojos llenos de lágrimas que no caían. «Te creí cuando dijiste que yo era lo más puro que habías encontrado, que mi inocencia te había salvado del vacío en el que vivías, pero ahora entiendo que solo buscabas consuelo, no amor». Esteban bajó la cabeza. «No, Paola, lo que siento por ti es real. Yo estoy dispuesto a dejarlo todo». Ella negó con la cabeza. «No se trata de dejarlo todo. Se trata de no haberlo hecho cuando era el momento». Una ráfaga de viento la hizo estremecerse. Esteban se quitó el saco e intentó cubrirla, pero ella lo apartó. «Guarda tus gestos, Esteban, ya no me sirven». Entonces, un taxi se detuvo a su lado. Paola abrió la puerta sin mirar atrás. Antes de subir, le dijo en voz baja: «Tu secreto ya no te pertenece. Lo gritaste tú mismo cuando me mentiste frente a todos». El taxi arrancó, dejándolo solo bajo la lluvia. Esteban apretó los puños, sintiendo que cada gota era una punzada de culpa. Su teléfono vibró. Era su socio informándole que los videos del escándalo ya circulaban en las redes sociales. Su reputación, su empresa, su imagen perfecta, todo se derrumbaba. Mientras tanto, en el asiento trasero del taxi, Paola miraba por la ventana. No sabía a dónde iba, solo que no podía volver a casa. El rostro de su madre se le cruzó en la mente. Esa mujer que siempre le había dicho: «No confíes en los hombres con trajes caros. Ellos saben mentir sin mover los labios». Paola cerró los ojos, dejando que una lágrima se mezclara con la lluvia. No era solo tristeza, era una mezcla de dolor y despertar. En algún rincón de su alma, comenzaba a sentir que ese grito en el restaurante había sido el inicio de algo nuevo. Aún no sabía qué, pero su destino acababa de tomar un rumbo inesperado. El taxi se perdió entre las luces rojas de la ciudad, mientras la cámara invisible del relato la seguía con un aire de presagio. Porque, sin saberlo, Paola estaba a punto de descubrir que la traición de Esteban no era la más peligrosa. Había alguien más observándola, alguien que conocía su historia demasiado bien. El taxi se detuvo frente a una pequeña pensión en el barrio de Santa Tere, un lugar donde las luces parpadeaban y el olor a pan recién hecho se mezclaba con la humedad de la lluvia. Paola pagó la tarifa y bajó sin mirar atrás. El conductor le ofreció una sonrisa compasiva, pero ella no tenía fuerzas ni para fingir una. Empujó la puerta del hostal y una mujer de cabello gris la recibió detrás del mostrador. «Buenas noches, mija. ¿Habitación por una noche?» «Sí, solo una», respondió Paola, intentando que su voz no temblara.
Le dieron una llave vieja con el número 12. Subió las escaleras de madera que crujían bajo sus pasos y al entrar al cuarto, el silencio le pesó más que la humedad del aire. Dejó el uniforme sobre la silla y se miró al espejo. Los ojos hinchados, el rímel corrido y una rabia contenida en el pecho. Así se ve una mujer que creyó en el amor, pensó, con un nudo en la garganta. Encendió su teléfono. Las notificaciones se multiplicaban, mensajes de compañeras del restaurante, artículos en redes sociales, incluso un video del momento exacto en que había gritado la verdad frente a todos. El escándalo ya no era solo suyo, era público. «Dios mío», susurró cubriéndose el rostro. Cada comentario, cada emoji burlón le arrancaba un pedazo de dignidad. Sintió que el mundo entero la señalaba cuando el único que había mentido era Esteban. Mientras tanto, a unas cuadras de ahí, un hombre en un auto viejo observaba la fachada del hostal. Tenía una gorra negra, los ojos hundidos y una libreta llena de nombres. En la primera página se leía Esteban Durán, Paola Ramírez. Encendió un cigarrillo y murmuró: «Al fin la encontré». Esa voz se perdió entre el sonido de la lluvia. De regreso en el cuarto, Paola trató de dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Esteban mintiéndole. Recordó sus manos acariciando las suyas, la forma en que la hacía reír cuando el restaurante cerraba y quedaban solos. Todo eso parecía tan lejano ahora, como un sueño mal recordado. De repente, un golpe suave en la puerta la hizo sobresaltarse. Se levantó despacio, pensando que quizá la encargada venía a preguntarle algo. «¿Quién es?», preguntó. Nadie respondió. Abrió apenas una rendija y sobre el suelo vio un sobre manchado de agua. Lo tomó con cuidado y lo llevó a la cama. Dentro había una nota escrita a mano. «No confíes en él. Lo que hiciste hoy te salvó la vida, pero esto apenas comienza». Paola sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Buscó desde la ventana alguna figura en la calle, pero solo vio sombras difusas bajo la lluvia. El corazón le latía con fuerza. ¿Quién podía saber tanto? ¿Quién le advertía de Esteban con esa precisión? Por un instante, pensó que quizá él mismo le había dejado esa nota para manipularla otra vez. Pero la letra no era suya, y además había algo en el tono del mensaje, una urgencia real, casi desesperada. Se sentó en la cama respirando hondo. Su teléfono volvió a sonar. Un número desconocido había enviado un mensaje. «Paola, si quieres la verdad sobre Esteban, ven mañana al Parque Revolución, 8 a.m., sola». Ella miró el reloj. Faltaban pocas horas. Afuera la lluvia había cesado, pero el silencio ahora pesaba más que nunca. Apretó la nota entre sus manos y murmuró: «Si este es mi destino, lo voy a enfrentar». En la oscuridad del pasillo, una sombra se movió. El hombre de la gorra apagó su cigarrillo y sonrió con una calma inquietante. El juego apenas había empezado. El reloj marcaba las 6 de la mañana cuando Paola se despertó sobresaltada. No había logrado dormir más de un par de horas. Cada ruido en el pasillo le había parecido una amenaza. Aún con el cuerpo agotado, se levantó y abrió la cortina. La ciudad amanecía gris, con el eco distante de los camiones del mercado y el olor a pan dulce que llegaba desde la calle. Se vistió con ropa sencilla, unos jeans gastados, una blusa blanca y una chaqueta que aún conservaba el aroma a café del restaurante. Frente al espejo, se recogió el cabello y se miró fijamente, como buscando reconocerse. «Tú puedes con esto», murmuró, recordando las palabras de su madre. «No naciste para rendirte». A las 7:30 salió del hostal. Caminó sin desayunar, con la nota doblada dentro del bolsillo. El tráfico comenzaba a llenar las avenidas y el aire fresco de la mañana le devolvía un poco de fuerza. Sin embargo, no podía dejar de pensar en quién podría estar detrás de aquel mensaje. ¿Sería un enemigo de Esteban? ¿Alguien que también había sido herido por él? Cuando llegó al Parque Revolución, el lugar todavía estaba medio vacío. Algunas personas trotando, un vendedor de jugos, un anciano dando de comer a las palomas. Paola se sentó en una banca cerca de la fuente y esperó.
El ruido del agua cayendo le recordaba la lluvia de la noche anterior. Pasaron 15 minutos, y entonces una voz suave detrás de ella dijo: «No te asustes, solo quiero hablar contigo». Paola giró de golpe. Un hombre de unos 50 años, con barba descuidada y una mirada cansada, estaba de pie sosteniendo una carpeta de cuero. «¿Quién eres?», preguntó ella con cautela. «Alguien que también creyó en Esteban Durán», respondió él. Paola se quedó inmóvil. El hombre se sentó a su lado sin acercarse demasiado. «Me llamo Daniel. Trabajé con él hace años, en una de sus empresas. Cuando supe lo que pasó anoche, supe que era cuestión de tiempo para que intentara desaparecerte de la historia, como hizo conmigo». «¿Desaparecerme?», repitió Paola incrédula. Daniel abrió la carpeta. Dentro había recortes de periódicos, documentos y una fotografía de Esteban con otro nombre: Emilio Duarte. Ese es su verdadero nombre. Cambió su identidad después de un fraude millonario. Varios socios desaparecieron y una mujer murió en circunstancias nunca aclaradas. Paola sintió un nudo en el estómago. No puede ser. Él me dijo que era dueño de una empresa familiar, que venía de una vida difícil pero honesta. Mentira. Esteban o Emilio vive de apariencias. Usa el encanto para conseguir lo que quiere. Y tú, Paola, lo humillaste frente a todos. No va a perdonarlo. Ella respiró con dificultad, intentando procesar las palabras. «¿Por qué me ayudas?», preguntó finalmente. Daniel la miró con tristeza. «Porque hace años amé a alguien que también creyó en él y pagó con su vida». El silencio cayó sobre la banca como una nube espesa. Las palomas volaron de golpe cuando un auto negro se detuvo a pocos metros. Daniel cerró rápido la carpeta y la empujó hacia Paola. «Toma esto. Si algo me pasa, no confíes en la policía. Hay demasiada gente bajo su control». El motor del auto rugió. Paola vio a dos hombres bajar con lentes oscuros. Daniel se levantó. «Corre, Paola, corre ahora». Ella apenas tuvo tiempo de reaccionar. Agarró la carpeta y corrió entre los árboles mientras los hombres se acercaban. Uno de ellos gritó: «¡Atrás, no dejes que escape!». Paola esquivó a los corredores, cruzó el parque y se perdió entre los puestos del tianguis. Detrás, escuchó el sonido de un disparo ahogado, luego gritos. Miró hacia atrás y vio a Daniel caer junto a la fuente, mientras el auto negro se alejaba. El mundo pareció detenerse. Con la respiración entrecortada, Paola apretó la carpeta contra su pecho. No sabía en quién confiar, pero entendía una cosa con claridad. Esteban no solo le había mentido. Era un hombre peligroso, y ahora su destino estaba ligado al de un secreto que podía costarle la vida. Paola corrió sin rumbo por las calles de Guadalajara hasta que sus piernas no pudieron más. El aire le quemaba los pulmones, y la carpeta que apretaba contra el pecho parecía pesar una tonelada. Se detuvo frente a una pequeña capilla abandonada, empujó la puerta y se refugió dentro. El silencio del lugar contrastaba con el caos que rugía afuera. Se dejó caer en uno de los bancos de madera, intentando calmar su respiración. La luz que se filtraba por los vitrales rotos bañaba su rostro con tonos rojos y azules. Por un momento, solo escuchó su propio corazón latiendo como un tambor. Entonces, recordó el disparo. La imagen de Daniel cayendo junto a la fuente le atravesó la mente como una daga. Se cubrió el rostro con las manos. «Dios mío», susurró. Todo esto por confiar en el hombre equivocado. Abrió la carpeta. Dentro había contratos, copias de pasaportes falsos, transferencias bancarias y una lista con varios nombres. El suyo estaba al final. Paola Ramírez, Guadalajara, eliminar vínculo. El miedo la paralizó. ¿Eliminar vínculo?, repitió en voz baja. No puede ser. Entre los papeles encontró una fotografía vieja. Esteban sonriendo al lado de una mujer rubia con un niño pequeño entre ambos. En el reverso, una fecha y una palabra escrita con tinta azul. Sofía, antes del incendio. Paola sintió un escalofrío. Esa mujer debía ser la que Daniel mencionó, la que había muerto. ¿Y el niño? ¿Dónde estaba?
Todo lo que creía saber de Esteban se desmoronaba ante sus ojos. Mientras tanto, en un lujoso despacho del otro lado de la ciudad, Esteban observaba una pantalla donde se repetía una y otra vez el video del restaurante. Su rostro estaba tenso, sin rastro de la sonrisa encantadora que todos conocían. ¿Y Daniel?, preguntó sin apartar la mirada. Un hombre de traje oscuro respondió, neutralizado, pero la mujer escapó. Se llevó la carpeta. Esteban apretó el puño. Encuéntrenla. Quiero todo su historial, sus contactos, su familia. ¿Qué hacemos si habla con la prensa? No lo hará. Hizo una pausa. Ella todavía me ama, aunque no quiera admitirlo. Y eso la va a destruir. El hombre asintió y salió del despacho. Esteban se quedó solo, sirviéndose un trago. En el reflejo del vidrio, su mirada se encontró consigo mismo y por un instante la culpa asomó, pero duró poco. Tú provocaste esto, Paola, murmuró, y ahora tendrás que vivir con las consecuencias. De vuelta en la capilla, Paola envolvió los documentos en una bolsa de tela y los escondió bajo el altar. Luego, encendió una vela y se quedó mirando la llama, como buscando respuestas. Un ruido la hizo girar. La puerta de la capilla estaba entreabierta. ¿Hola?, preguntó con voz temblorosa. Nadie respondió. De pronto, una figura apareció entre las sombras. Era una mujer de cabello oscuro, mirada intensa y un paraguas en la mano. No tengas miedo, Paola. Vengo a ayudarte. ¿Quién eres tú?, preguntó retrocediendo un paso. La mujer dejó el paraguas y se acercó despacio. Me llamo Sofía. El corazón de Paola se detuvo. Eso no puede ser. Sofía está muerta. Eso es lo que él quiere que todos crean. El silencio se llenó de tensión. Sofía levantó la mirada y sus ojos se humedecieron. Esteban me traicionó igual que a ti. Fingió mi muerte para empezar de nuevo. Pero no lo hizo solo. Hay alguien más detrás de todo esto. Alguien mucho más peligroso. Paola sintió un vértigo extraño. La verdad que estaba a punto de salir a la luz era más grande de lo que jamás imaginó. El secreto que había gritado en aquel restaurante no era nada comparado con el que Sofía estaba a punto de revelar. El viento soplaba entre los vitrales rotos de la capilla, haciendo vibrar las llamas de las velas, como si escucharan la conversación que estaba por comenzar. Paola no podía apartar los ojos de esa mujer que afirmaba ser Sofía, la esposa que todos creían muerta. Su voz era firme, pero su rostro mostraba el peso de alguien que había visto demasiado. No entiendo, susurró Paola. Si estás viva, ¿por qué dejaste que todos creyeran que habías muerto? Sofía bajó la mirada. Porque era eso, o convertirme en la siguiente víctima de Esteban. Paola se estremeció. Sofía se sentó en el banco frente al altar y continuó. Hace 5 años, Esteban y yo éramos socios en una fundación de inversión. Todo parecía legal, pero detrás había lavado de dinero, chantajes y desapariciones. Cuando descubrí lo que hacía, intenté denunciarlo. Una noche provocó un incendio en nuestra casa. Los medios dijeron que había muerto, y él desapareció. Paola sintió que el aire se le escapaba. Entonces, el niño de la foto... Nuestro hijo, respondió Sofía, conteniendo las lágrimas. Se llama Nicolás. Esteban lo escondió. Me juró que si volvía a buscarlo, nunca lo vería con vida. Las palabras se clavaron como cuchillos en el pecho de Paola. ¿Y crees que ahora irá por mí? Ya lo hizo, replicó Sofía con tono sombrío. Daniel era mi contacto. Lo mataron por intentar ayudarte. Paola se llevó una mano a la boca, conteniendo un sollozo. Dios, todo esto por haber creído en su amor. Sofía la miró con ternura. No te culpes, Esteban tiene un talento para detectar la inocencia. Usa la bondad de las personas para manipularlas. Pero esta vez se equivocó. Tú no eres débil. El sonido de un motor rompió el silencio. Ambas se miraron. No se encontraron, dijo Sofía poniéndose de pie. Paola corrió hacia el altar, sacó la bolsa con los documentos y la sujetó con fuerza. Afuera se escucharon pasos apresurados, puertas de auto cerrándose. Sofía apagó las velas con la mano. Por aquí, susurró señalando una puerta lateral que daba al antiguo jardín del convento. Salieron a la carrera,
agachándose entre los arbustos. Detrás de ellas, 2 hombres irrumpieron en la capilla con linternas. «¡No deben estar lejos!», gritó uno. Paola y Sofía corrieron por un callejón estrecho hasta llegar a una casa vieja al final del pasaje. Sofía tocó la puerta 3 veces, con un ritmo particular. Una anciana la abrió apenas y sus ojos se iluminaron. «Sofía, pensé que no volvería a verte». «No hay tiempo, madrina», dijo ella. «Necesitamos esconder a esta chica». La anciana las dejó pasar y cerró con llave. El interior olía a incienso y café. Paola se desplomó en una silla, agotada. Sofía tomó su mano. «Escúchame. Esteban no actúa solo. Hay un empresario muy poderoso detrás de todo, Fernando de la Vega, el mismo hombre que financió sus negocios y controló la policía para encubrirlo. Si queremos detenerlo, necesitamos pruebas, y la carpeta que tienes es la clave». Paola miró los documentos. «Pero si ellos descubren que estoy viva, me matarán». «Por eso vamos a adelantarnos», dijo Sofía. «Hay una periodista que puede ayudarnos. Se llama Jimena Vargas. Trabajó conmigo antes del incendio. Si logramos contactarla, todo saldrá a la luz». De pronto, la anciana interrumpió desde la ventana. «Se detuvo un auto afuera». Las luces de un sedán negro iluminaban la fachada. Sofía corrió hacia la puerta trasera. «Tenemos que irnos, Paola, ahora». Pero antes de salir, Paola tomó la mano de la anciana. «Rece por nosotras». «Dios las proteja, hija», susurró la mujer, haciendo la señal de la cruz. Afuera, la noche se había tragado el cielo. Corrieron por un laberinto de callejones, respirando polvo y miedo, hasta que Sofía se detuvo de golpe. «Ahí», dijo, señalando un autobús que estaba por arrancar. Subieron justo antes de que cerraran las puertas. Paola miró por la ventana y vio el auto negro detenerse frente a la casa. Uno de los hombres bajó, miró hacia el bus y por un segundo sus miradas se cruzaron. El motor rugió. Paola apretó la carpeta contra el pecho. Sabía que no podía retroceder. Ese secreto ya no era solo suyo ni de Sofía. Era la verdad que podía destruir a Esteban y cambiar para siempre sus vidas. El autobús avanzaba por las calles oscuras de Guadalajara, mientras el ruido del motor cubría los latidos acelerados de Paola. A su lado, Sofía observaba por la ventana con una mezcla de angustia y determinación. Cada farola que pasaba reflejaba el miedo en sus rostros, pero también una chispa de esperanza. Aún estaban vivas. «¿A dónde vamos?», preguntó Paola en voz baja. «A las afueras de la ciudad», respondió Sofía sin apartar la vista del camino. «Jimena vive en una zona segura, lejos del centro. Ella sabe cómo esconder a la gente cuando está en peligro». Paola asintió, apretando la carpeta entre sus manos. El autobús se detuvo cerca de una terminal abandonada y ambas bajaron con disimulo. El aire olía a tierra mojada y gasolina. Un perro ladró en la distancia. «Por aquí», dijo Sofía, guiándola hacia una calle sin pavimento. Cruzaron un portón oxidado y llegaron a una casa modesta, de paredes color crema y luces bajas. Sofía tocó 3 veces la puerta. Después de unos segundos, se escuchó una voz desde dentro. «¿Quién es?». «Una amiga con una historia que puede cambiarlo todo», respondió Sofía. La puerta se abrió lentamente. Una mujer de unos 40 años, cabello corto y expresión alerta, las miró de arriba a abajo. «Sofía, no puedo creerlo». «Hola, Jimena», dijo ella con una sonrisa cansada. «Te dije que volvería cuando tuviera pruebas». Jimena las hizo pasar rápidamente. El interior estaba lleno de papeles, cámaras y pantallas de computadora. «¿Tienes idea del riesgo que corres viniendo aquí?», dijo Jimena mientras cerraba las cortinas. «Esteban no perdona a quien lo traiciona». «Por eso vine», respondió Sofía. «Y no vengo sola». Paola se presentó tímidamente, sintiendo que había entrado en otro mundo. Jimena la observó con curiosidad. «Así que tú eres la mesera del video, la que gritó la verdad en público». Paola bajó la mirada. No fue valentía, fue desesperación. Jimena se sentó frente a ellas y encendió una grabadora. «A veces la desesperación es el comienzo de la redención, Paola. Cuéntame todo desde el principio». Durante más de 1 hora, Paola habló sin detenerse.
Contó cómo conoció a Esteban, cómo creyó en su amor y cómo descubrió que estaba casado. Le habló del grito en el restaurante, del mensaje anónimo, del encuentro con Daniel y de la aparición de Sofía. Jimena escuchó sin interrumpir, tomando notas con precisión. Cuando Paola terminó, la periodista abrió la carpeta y comenzó a revisar los documentos. «Esto es enorme», murmuró. «Si lo publico, caerán nombres muy poderosos. Por eso te buscamos», dijo Sofía. «No podemos hacerlo solas». Jimena se levantó y miró por la ventana. «Voy a necesitar tiempo y protección». «Tiempo es lo que no tenemos», replicó Sofía. «Anoche mataron a Daniel. Esteban sabe que Paola escapó». El sonido de un teléfono cortó el silencio. Jimena lo tomó y respondió con voz neutra. «¿Sí? No, no tengo visitas». Pausó y su rostro se tensó. «¿Cómo dices?». Colgó lentamente, pálida. «¿Qué pasa?», preguntó Paola. Jimena respiró hondo. «Alguien hackeó mi correo. Saben que tengo los documentos». De pronto, se escucharon neumáticos frenando afuera. Sofía apagó las luces de inmediato. «Nos encontraron». Jimena abrió una puerta trasera que daba a un callejón. «Corran, yo los distraeré». «No», gritó Paola. «No te quedes». Jimena la miró con una sonrisa triste. «Si una de nosotras no se queda, ninguna saldrá viva». Antes de que pudieran detenerla, Jimena tomó la carpeta y la metió en una bolsa impermeable. «Llévate una copia», dijo, entregándole un USB a Paola. «Todo está aquí, no lo pierdas». Y la empujó hacia la salida. Sofía tiró de Paola, y ambas escaparon entre la oscuridad. Desde la distancia se escucharon golpes, vidrios rotos y gritos. La casa se iluminó con el destello de un disparo. Paola quiso volver, pero Sofía la detuvo con lágrimas en los ojos. «Ya es tarde». Ella lo sabía. Paola cayó de rodillas en medio del callejón, llorando sin sonido. El USB en su mano parecía arderle en la piel. Sofía se arrodilló a su lado y susurró. «A veces, para defender la verdad, alguien tiene que sacrificarse». Paola levantó la mirada, con la voz firme. «Entonces no dejaremos que su muerte sea en vano. Vamos a terminar lo que empezamos». El eco de su decisión se perdió entre las calles desiertas. Por primera vez, en medio del dolor, Paola sintió que el miedo se transformaba en fuerza. La mujer humillada en un restaurante estaba muriendo, y en su lugar nacía alguien nueva, una mujer dispuesta a enfrentar su destino hasta el final. La madrugada cubría la ciudad con un silencio pesado. Paola y Sofía caminaban por un sendero polvoriento a las afueras de Guadalajara. Habían escapado por un terreno baldío y tras horas de caminar encontraron refugio en una pequeña casa abandonada cerca de una vía del tren. El viento entraba por las rendijas y la luna iluminaba el rostro de Paola, marcado por el cansancio y la rabia. Sofía encendió una fogata improvisada y le tendió una manta. «Debes descansar», dijo suavemente. «No podemos seguir si te derrumbas». Paola negó con la cabeza. «No puedo dormir. Cada vez que cierro los ojos veo a Jimena cayendo. Escucho ese disparo». Sofía guardó silencio unos segundos. Ella sabía a lo que se enfrentaba. «No lo hizo por mí, Paola. Lo hizo por ti». «¿Por mí?» «Porque tu valor le recordó que aún hay personas dispuestas a decir la verdad, aunque todo el mundo las juzgue». El fuego crepitó, llenando el espacio con chispas anaranjadas. Paola sostuvo el USB con fuerza. «Si Jimena murió por esto, no puede quedarse en mis manos». «No», replicó Sofía con firmeza. «Aún hay alguien más que puede ayudarnos». Sofía sacó un viejo teléfono y marcó un número. «¿Dónde estás?», preguntó. «Sí, la tengo conmigo, pero nos siguen». Colgó y miró a Paola. «Vamos a ver a alguien en la mañana. Es alguien en quien confío, o al menos confiaba». Paola no preguntó más. Estaba demasiado cansada. Apoyó la cabeza contra la pared y se quedó mirando las llamas hasta que, poco a poco, el sueño la venció. Amanecía cuando el ruido del tren la despertó. Sofía ya estaba de pie, observando el horizonte. «Tenemos que movernos», dijo. Caminaron durante una hora hasta llegar a una pequeña estación abandonada. Allí, un hombre esperaba sentado en un banco.
Vestía sencillo, pero sus ojos tenían un brillo astuto. «Sofía», dijo al verla, «creí que estabas muerta». «Todos lo creyeron, Carlos», respondió ella, «y prefería que siguiera así». Carlos saludó a Paola con un leve gesto. «¿Y ella?» «La única razón por la que seguimos con vida», contestó Sofía. Paola sintió que aquel hombre la observaba con una mezcla de respeto y cautela. «¿Puedo confiar en ti?», preguntó ella. «Depende», respondió Carlos con una sonrisa leve. «¿Qué tan peligroso es lo que traes?». Sofía le entregó el USB. «Ahí dentro está todo. Fraudes, lavado, contratos falsos y el nombre de Fernando de la Vega», Carlos silbó. «Eso puede hundir a medio país». Mientras él revisaba los archivos en su laptop, Paola se alejó unos pasos. El sonido del tren se mezclaba con un recuerdo que la golpeó sin aviso. Su infancia, su madre llorando frente a una carta. «Tu padre no volverá, Paola. Hay cosas que no puedo explicarte ahora». Un vacío helado le recorrió el pecho. Volvió al presente, confundida. Sofía la observó. «¿Estás bien?» «No lo sé», susurró. «De niña, mi madre me dijo que mi padre había desaparecido. Nunca supe por qué». «¿Cómo se llamaba?», preguntó Sofía. «Fernando Ramírez». Sofía palideció. «¿Ramírez?». «Sí, ¿por qué?». Carlos levantó la vista de la computadora. «Sofía, el nombre que aparece en los registros de Esteban es Fernando Ramírez de la Vega». Paola sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Qué dijiste?». «Tu padre, Paola», dijo Sofía con voz quebrada. «Era el socio principal de Esteban. Él también desapareció hace años, cuando todo comenzó». Paola se tambaleó hacia atrás, sosteniéndose en una columna. «Estás diciendo que mi padre trabajaba con Esteban y que quizás murió por intentar detenerlo», respondió Sofía con tristeza. Las lágrimas comenzaron a caerle sin que pudiera detenerlas. Toda su vida, Paola había creído que su padre la había abandonado. Ahora comprendía que su historia estaba entrelazada con la de aquel hombre que la había traicionado. Carlos cerró la laptop. «Esto cambia todo. Si lo que dicen es cierto, Esteban no solo destruyó tu vida, Paola, destruyó la de tu familia». Paola apretó los puños. «Entonces no voy a esconderme más, no hasta verlo pagar por lo que hizo». El tren pasó rugiendo detrás de ellos, levantando una nube de polvo. Y en medio de ese estruendo, Paola tomó una decisión que sellaría su destino. Enfrentaría a Esteban cara a cara, aunque eso significara arriesgarlo todo. La tarde caía sobre Guadalajara como un velo de fuego. El sol descendía detrás de los edificios, tiñendo de rojo las calles, mientras Paola caminaba con paso decidido, su mirada fija, su respiración controlada. Llevaba un auricular conectado al teléfono viejo de Carlos. Al otro lado de la línea, Sofía vigilaba todo desde un auto estacionado a pocas cuadras. «¿Estás segura de querer hacerlo sola?», preguntó Sofía con tono preocupado. «Sí», respondió Paola con firmeza. «Si voy con alguien, lo notará. Tiene que creer que me rendí». El plan era simple y arriesgado: usar el USB como cebo. Paola había enviado un mensaje anónimo a Esteban, citándolo en el mismo restaurante donde todo había comenzado, el lugar donde ella había gritado su verdad frente a todos, donde su vida había cambiado para siempre. Cuando entró, los murmullos se detuvieron. Algunas personas la reconocieron de los videos, pero esta vez no bajó la mirada. Cruzó el salón con la cabeza en alto. Esteban estaba allí, sentado en la misma mesa de siempre, impecable, con su traje gris y esa sonrisa fría que alguna vez le había parecido encantadora. «Paola», dijo poniéndose de pie, «nunca pensé que tendrías el valor de volver aquí». «Y yo nunca pensé que tendrías el valor de mirarme a los ojos», respondió ella. Se sentó frente a él, dejando la memoria USB sobre la mesa. «Esto es lo que buscas, ¿verdad?». «Veo que sabes jugar», dijo Esteban, entrelazando los dedos. «Pero sabes que no ganarás». Paola lo observó con calma. «No vine a ganar, Esteban. Vine a terminar». Por un momento, él la estudió en silencio, como si buscara a la mujer que antes lo amó. «¿De verdad crees que puedes destruirme con ese pendrive?», preguntó con una sonrisa burlona. «No tienes idea del poder que tengo. Tú tampoco del que tengo yo».
replicó Paola. Esteban frunció el ceño. ¿Qué hiciste? Ya no estás en control, dijo ella bajando la voz. Antes de venir aquí envié una copia de esos archivos a un periodista en Ciudad de México. Si algo me pasa, se publican automáticamente. El rostro de Esteban se tensó. Eres más lista de lo que pensé. No, solo aprendí de ti. Él sonrió con una mezcla de furia y admiración. Siempre me gustaste así, fuerte, desafiante, pero no entiendes el juego. Nadie toca a Fernando de la Vega sin consecuencias. ¿Y mi padre?, lo interrumpió ella. Esteban parpadeó. ¿Qué? Fernando Ramírez de la Vega, dijo Paola con la voz quebrada. Mi padre, el hombre que desapareció por tu culpa. Por primera vez, Esteban pareció perder el control. Tú no sabes lo que dices. Lo sé todo. Y sé que él quiso detenerte cuando descubrió lo que hacías. Tú lo traicionaste, como a todos. Esteban se inclinó sobre la mesa, su voz baja y venenosa. Tu padre era un idealista. Intentó denunciarme, pero Fernando de la Vega lo eliminó. Yo solo seguí órdenes. ¿Órdenes? Paola se levantó. Lo llamas órdenes, maldito cobarde. Mataste a mi padre y me mentiste todos estos años. Varias personas en el restaurante voltearon, reconociendo su voz. El eco de su furia llenó el lugar, como aquella vez, pero esta vez no había vergüenza en su rostro, solo fuego. Esteban se levantó despacio. Cálmate, Paola, no sabes lo que estás provocando. Lo sé perfectamente, dijo ella, sacando el teléfono y mostrando una luz roja parpadeante. Todo está siendo grabado. Tu confesión, tus palabras, todo. El color se le fue del rostro. Intentó acercarse, pero varios clientes ya grababan con sus celulares. Sofía, desde el auto, escuchaba todo y sonreía entre lágrimas. Te lo advertí, dijo Paola con voz firme. Este no es tu reino, Esteban. Ya no puedes esconderte detrás del dinero ni del miedo. Esteban la miró con una mezcla de ira y desesperación. No entiendes, Paola. Si yo caigo, caen muchos. Entonces que caigan, susurró ella. El silencio fue total. Esteban retrocedió un paso. Sus ojos se oscurecieron. Y por un instante, Paola vio al verdadero hombre que había detrás de la máscara, el hombre que era capaz de todo. Cuando salió del restaurante, una docena de reporteros ya la esperaba. Los videos se habían filtrado. La verdad estaba en las calles. Esteban intentó huir, pero 2 autos policiales bloquearon la salida. Sofía bajó del coche y abrazó a Paola con fuerza. «Lo lograste». Paola cerró los ojos. «No, lo logramos». Pero dentro de ella, algo sabía que la historia aún no había terminado, porque un secreto más grande todavía esperaba salir a la luz. Fernando de la Vega seguía vivo. La ciudad de Guadalajara respiraba distinto aquella noche. El viento traía un aroma a lluvia, a tierra limpia, como si el mundo intentara purificar los pecados de tantos años. En la esquina de Avenida Chapultepec, las luces de los noticieros aún mostraban el rostro de Esteban Durán siendo escoltado por la policía. Las cámaras lo seguían como a un animal acorralado. Paola, en cambio, observaba desde lejos, oculta entre la multitud, sin miedo, sin odio, solo con paz. El eco de los periodistas llenaba el aire. El empresario Esteban Durán ha sido arrestado por fraude, lavado de dinero y homicidio. Cada palabra era una piedra cayendo del corazón de Paola. Sofía se acercó despacio, envuelta en un abrigo beige. «Ya es oficial», dijo con voz temblorosa. «La justicia lo tiene». Paola asintió, sin apartar la vista de los reflectores. «No fue justicia lo que buscaba a Sofía», murmuró. «Fue verdad». Ambas caminaron sin rumbo por la avenida, esquivando el caos. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo no las perseguía. Horas después, en una pequeña oficina improvisada, Paola revisaba los documentos que había recuperado. Entre ellos, encontró un sobre con el sello de una notaría. Lo abrió con cuidado, y adentro, una carta firmada por Fernando de la Vega. La misma voz del video, pero ahora en palabras escritas a mano. Paola, si esto llega a ti, sabrás que tu padre no me odió al final. Me enfrentó para salvar vidas, no para condenar las nuestras.
Te ruego que no dejes que el odio gobierne tu destino. Perdona aunque el mundo no lo merezca. Las lágrimas le nublaron la vista. Durante años había cargado con la idea de que su padre la había abandonado, cuando en realidad la había protegido hasta el último segundo. Sofía entró al cuarto y se quedó mirándola en silencio. ¿Estás lista para empezar de nuevo?, preguntó con dulzura. Paola sonrió débilmente. No sé si lista, pero sí viva. Y eso ya es mucho. Un mes después, el restaurante reabrió con un nuevo nombre: La Luz de Abril. Paola lo pintó ella misma, con letras grandes y cálidas. El lugar estaba lleno de aromas a pan, café y esperanza. En las paredes, fotografías en blanco y negro contaban su historia. Daniel, Jimena, su padre, y Sofía con su hijo Nicolás abrazándola. Los clientes llegaban con curiosidad, pero se quedaban por el ambiente, un espacio donde el pasado se honraba sin miedo. Paola servía las mesas con una sonrisa tranquila, sabiendo que cada plato, cada palabra amable, era un acto de reparación. Una tarde, mientras el sol entraba por las ventanas, Nicolás se acercó con un dibujo en la mano. «Mira, Paola», dijo el niño, «es mi familia». Ella lo tomó con ternura. «Es hermoso». «Tú también estás», respondió el niño señalando su figura en el dibujo. «Mamá dice que eres como mi tía del corazón». Paola no pudo contener las lágrimas. «Entonces prométeme algo, Nico», dijo con voz temblorosa. «Prométeme que siempre dirás la verdad, aunque duela». El niño asintió serio. «Lo prometo». Sofía observaba desde la cocina, con los ojos llenos de emoción. Paola levantó la mirada y le sonrió. No necesitaban palabras, habían sobrevivido a la oscuridad y ahora compartían la luz. Cuando el día terminó, Paola subió a la azotea del restaurante. El cielo estaba cubierto de estrellas. Sacó la carta de su padre y la dejó volar con el viento. La hoja se perdió entre las luces de la ciudad. «Ya todo está donde debía estar», susurró. «El amor, el perdón y la verdad». Cerró los ojos y por primera vez sintió que su alma descansaba. El secreto que había cambiado su vida ya no dolía. Se había convertido en el puente que unía su pasado con su redención. A veces, la vida nos empuja a gritar lo que callamos demasiado tiempo. Ese grito de Paola, que comenzó como un acto de dolor y humillación, se convirtió en su fuerza, en su camino hacia la verdad. Porque cuando una mentira cae, no solo se rompe el engaño, también se libera el alma de quien tuvo el valor de enfrentarlo. Paola perdió lo que creía amor, pero encontró algo más poderoso: la certeza de que su dignidad no tenía precio. Aprendió que el perdón no siempre significa volver atrás, sino seguir adelante, sin odio. Que la redención no llega por venganza, sino por justicia y compasión. Y así, en ese pequeño restaurante, donde un día la hicieron sentir poca cosa, nació un nuevo comienzo. Un lugar donde la gente se miraba con respeto, donde el trabajo era sinónimo de esperanza y donde cada plato servía una historia de fortaleza. Paola entendió que el amor verdadero no se mendiga, se construye, que las heridas se curan cuando se elige la verdad, aunque duela, y que a veces los milagros no llegan del cielo, sino del coraje de un corazón que decide no rendirse. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Cuéntanos en los comentarios qué parte te emocionó más. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Deja tu me gusta si crees en la fuerza invisible de la dignidad y la familia. Y antes de irte, mira la historia que te dejo aquí a la izquierda. Estoy seguro de que también te emocionará y te hará reflexionar.